Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Desde el Partido Aragonés hemos registrado una proposición no de ley para tratar de buscar los acuerdos necesarios para reforzar la seguridad en nuestra comunidad autónoma. En los últimos días leíamos un informe de la Guardia Civil que decía que faltan más de 60 efectivos, concretamente en la provincia de Teruel. Es algo que viene siendo habitual. En los últimos años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también las policías locales, son plantillas prácticamente cubiertas, en muchos casos al 30, al 40, al 50%. Vemos como hay cuarteles de la provincia de Teruel, o tenemos conocimiento de la provincia de Teruel, que están completamente o están completos solo por guardias en prácticas. Esto lo estamos viendo, lo veíamos en Muniesa, por ejemplo, hace unos días. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que hay una clara falta de personal. El territorio aragonés es un territorio absolutamente extenso. Es un territorio, comarcas, por ejemplo, como el Sobrarbe, como la Ribagorza, como el Maestrazgo, como Gúdar-Jabalambre, con carreteras de montaña estrechas, llenas de curvas. Cruzar una comarca como Gúdar-Jabalambre puede costar 2 horas en coche tranquilamente. Hay comarcas, hay muchas, la mayoría de ellas, que solo tienen una patrulla de Guardia Civil. Si hay un accidente, y pongo un ejemplo, o una necesidad de la presencia de la Guardia Civil en Arcos de las Salinas y la patrulla que está ese día patrullando es la de Mosqueruela, y pongo un ejemplo de una comarca, permítame, que es la mía y que conozco, ¿cuánto tardaría la Guardia Civil en llegar? 1 hora y media. Este es el servicio de seguridad, esta es la seguridad que tenemos en muchos territorios de Aragón. Para nosotros es imprescindible que el Gobierno de España se ponga las pilas, y entiéndase bien lo que voy a decir, con la cobertura de las plazas. Es inaudito que en el momento en el que vivimos, en nuestro país, cada vez tengamos más dificultades. Ya no estamos hablando de profesores, estamos hablando de la seguridad de las personas, que cada uno piense, si viviese en un territorio en el que sabe que la Guardia Civil tardaría como mínimo en llegar 1 hora si le pasa cualquier cosa o les necesita. Primera cuestión. Segunda cuestión, reforzar las plantillas de una forma real. No se puede reforzar la plantilla con 30 plazas cuando al día siguiente se jubilan 40, porque al final hay 10 menos. Esto es algo que está pasando y es algo que nos preocupa. Establecer incentivos específicos para la permanencia y la atracción del personal en los cuarteles rurales. Estamos viendo y estamos viviendo algo que es similar a lo que pasa con la sanidad, lo que pasa con la educación y lo que pasa en el territorio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las personas que obtienen las plazas terminan yendo a las zonas más pobladas, a las zonas más urbanas. Tenemos que incentivar a las personas que acceden a una plaza en el medio rural para que se queden allí, para que echen raíces y para que permanezcan. Y eso se tiene que hacer con incentivos económicos, con incentivos de puntuación para que esas personas luego accedan a otras plazas, con incentivos de vivienda. Les tenemos que poner fácil a los profesionales, hombres y mujeres, que accedan a una plaza en el medio rural, que se queden allí. Y no lo estamos haciendo. Elaborar y publicar anualmente un informe detallado de efectivos de la Guardia Civil por provincias, puestos, que permita un seguimiento público de la evolución de la seguridad. Creo que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo están las plantillas, qué grado de guardias están cubriendo las plazas, es decir, en un cuartel en el que hay 10 efectivos, la ciudadanía tiene derecho a saber si están los 10 o solo hay 2, como en muchos casos, o en algunos cuarteles solo hay un guardia o una guardia. ¿Eso qué significa? Si sale a patrullar va solo y el cuartel se queda sin nadie, por lo tanto no sale a patrullar. La ciudadanía tiene derecho a conocer esos datos. Impulsar la coordinación con los ayuntamientos, desarrollar el desarrollo de un reglamento de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Aragón. ¿Qué estamos viviendo con las policías locales? Todos ustedes seguramente también lo conocerán. Hay plantillas de policías locales prácticamente vacías, en las que no hay ni siquiera un policía local. Municipios que ponen en marcha, que activan, que sacan las plazas, llega 1 o 2 profesionales y al día siguiente se van a otro lugar. Se tienen que coordinar las policías locales, tienen que trabajar en equipo y tenemos que tratar de hacer un reglamento único para que todas se cubran a la vez y no veamos esa competencia que estamos viendo muchas veces entre municipios, y lo único que conseguimos es que, pongo el ejemplo de Caspe, las dificultades que están teniendo la plantilla prácticamente vacía durante mucho tiempo. Y luego nosotros pensamos en el Partido Aragonés que hay que dar un paso más y hay que desarrollar el artículo 76 de nuestro estatuto. Tenemos que trabajar de una forma decidida para conseguir formar y crear la Policía Autonómica Aragonesa, no una policía adscrita. Eso es, y permítanme la expresión, con todo el respeto,
Eso es un quiero y no puedo. Eso es algo que esta comunidad hizo en un momento determinado, que nosotros respetamos, lógicamente, y que impulsó el Partido Aragonés, pero de verdad necesitamos una policía autonómica. Necesitamos cubrir y asegurar que nuestros vecinos y nuestras vecinas aragonesas en todo el territorio tienen garantizada su seguridad. En este momento, la sensación de inseguridad que existe en la calle, que es real, no es infundada, es fundada. He puesto ejemplos clarísimos de muchos territorios de Aragón. Puedo poner ejemplos en la comarca de Calatayud, en la comarca del Jiloca, puedo poner ejemplos en los Monegros. Si la seguridad depende de la Guardia Civil, que depende, lógicamente, en el medio rural, y no hay Guardia Civil suficiente, no hay patrullas, una por comarca, como les digo, comarcas que tienen una extensión superior a la de Zaragoza, ciudad, y hay que cruzarla con una patrulla a las 3 de la mañana, un día de enero, que quizá hay nieve o hielo en la carretera. Esto se tiene que resolver. ¿Cómo se tiene que resolver? Con la creación de una policía autonómica que de verdad dé respuesta a la seguridad que necesitan los ciudadanos de Aragón. Lo mismo que está pasando en las ciudades. Claro que hay una sensación de inseguridad porque faltan medios. Y los medios se tienen que reforzar. El Gobierno de España se tiene que encargar de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, los ayuntamientos de la Policía Local, y el Gobierno de Aragón tiene que hacer una apuesta decidida, explotar el Estatuto de Autonomía, explorar todas las posibilidades que tienes, y el artículo 76 nos da la posibilidad de la creación de la Policía Autonómica. Ese es un paso que Aragón tiene que dar hacia el autogobierno, ese es un paso que Aragón tiene que dar hacia de verdad, de una vez por todas, salir del pelotón de los torpes. Me habéis escuchado muchas veces decir que Aragón tiene derecho a tener una hacienda foral propia. También tiene derecho a tener una policía autonómica. ¿Por qué tenemos que seguir en el vagón de los torpes cuando podríamos jugar en primera división? Esto es lo que nosotros pedimos, es lo que nosotros queremos. Esperamos que el resto de partidos, de una forma responsable, apoyen estas medidas, que lo único que intentan y lo único que piden es que haya más transparencia y que haya más medios y más seguridad en nuestra comunidad autónoma. No hay nada más. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Yo, en esta cuestión que usted habla de la policía autonómica, entiendo que es una cuestión que requiere muchos recursos económicos, ¿no? Que es el primer pero que le va a poner el Gobierno. No sé si han cuantificado de alguna forma eso económicamente o en cuanto a efectivos, o es algo que habría que estudiar, valorar, no sé si hay algo, ¿no?, de datos que se pueda apoyar. Nosotros lo que pensamos y lo que decimos desde hace tiempo, que la financiación que tiene Aragón es injusta, entre otras cosas porque no se quiere explorar la autogestión de los recursos. ¿Necesitaría muchos recursos? Pues es claro que necesitaría recursos y eso es algo que hay que estudiar. Pero fíjese, con el dinero que se tiene que devolver cada año del Ministerio de Fomento, porque no se ejecuta en Aragón, podríamos tener un policía autonómico en la puerta de cada casa. Con ese dinero que se destina a Aragón y luego vuelve a Madrid porque el Ministerio ejecuta el 10 o el 15%. Con todo el dinero que se ha tirado a la basura en proyectos en la A68, también podríamos tener un cuartel quizá en cada comarca de policía autonómica. Claro que necesita recursos, pero ¿cuánto vale la seguridad de los aragoneses? ¿Cuánto vale, esto lo decimos muchas veces y en medicina, cuánto vale la vida de una persona? Pues la vida de una persona tiene un valor incalculable. ¿Cuánto vale la seguridad de los aragoneses? ¿Cuánto vale que una persona octogenaria que vive en un pueblo del Sobrarbe llame a la Guardia Civil y cuando llegue la Guardia Civil haya pasado una hora? ¿Qué valor tiene eso? Yo creo que el valor de la seguridad es incalculable y por lo tanto el Gobierno de Aragón tiene que hacer un esfuerzo, tiene que negociar con el Gobierno de España. Yo creo que esto es clave. Tenemos que dejar de tirarnos los trastos a la cabeza y tenemos que empezar a negociar. ¿Y por qué no vamos a hablar de la Hacienda Foral? ¿Por qué no vamos a hablar de la Policía Autonómica? Los ciudadanos de Navarra son de una categoría superior a los aragoneses porque ellos sí tienen policía autonómica. Los ciudadanos vascos son de una categoría superior a los aragoneses. Miren ustedes los datos de seguridad en Navarra y miren ustedes los datos de seguridad en Aragón. Miren los ratios por habitante de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y policía autonómica y miren los que hay en Aragón. Yo creo que es el momento de que si los aragoneses de verdad nos creemos que somos de primera, juguemos en primera y si no, no necesitamos ni el estadio de la Romareda, porque si vamos a jugar siempre en segunda, ¿para qué lo queremos? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Pues muchísimas gracias.